amén. Dios le bendiga a esos hombres espirituales. Amén. Este es el pastor Encarnación Moret de la iglesia Casa de Oración. Estamos aquí trayendo la palabra atada a cada hombre que nos estás escuchando. Amén. Estamos trayendo una palabra donde tú te identifiques como un hombre espiritual. Sabemos que Dios está haciendo cosas grandes en nuestra vida, pero tenemos que conocer nuestra identidad. Yo soy bien ferviente y amo el entender quién yo soy, porque el entender quién yo soy me lleva a mí a descubrir lo que Dios tiene para mi vida y la razón por la cual estamos en este mundo. Hoy yo voy a seguir la segunda parte, amén, hombres que manifestaron lo espiritual. Nosotros decimos y creemos que lo espiritual es lo primero. Todo, óyeme, todo es espiritual. Por eso que tu vida tú no la puedes llevar desde el punto de emoción o de la carne, porque tienes que entender que todo es espiritual. Amén. Antes de comenzar, vamos a orar. Gracias a Dios por tu presencia en este día, Señor. Mira a cada hombre que va a escuchar este programa, Señor, que sea de impacto, Dios mío, que sea, Señor, palabras que lleguen y penetren en el mundo espiritual de cada hombre para que lo traigan a la realidad de quiénes son ellos, Señor. En el nombre de Jesús, amén, amén. El programa anterior estamos hablando en Primera de Timoteo 3:16. Dice, es indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicando a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Por eso que es importante, y esto lo voy a decir, estamos estableciendo unos primeros capítulos o programas para establecer lo espiritual primero. Y después vamos a hablar de matrimonio, de lo que pasamos los hombres, lo que los hombres sienten, todas esas cosas. Pero primero, estos programas los estamos estableciendo primeramente en el espíritu. Porque no podemos resolver nada en la carne si no reconocemos lo espiritual. Óyeme bien, ¿qué yo dije? Yo dije que primero tenemos que entender lo espiritual. Lo espiritual. Dios nos creó a imagen y semejanza. Dios es espíritu. Dios hizo todo terrenal, pero lo hizo desde un punto espiritual. ¿Me estás entendiendo? Entonces, una de las cosas que tenemos que entender es que desde lo espiritual salió lo terrenal. Vamos, oye lo que te estoy diciendo. Primero, lo espiritual con la palabra del verbo que salió en la acción. Cuando Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Dios la habló en el espíritu y se manifestó, ¿dónde? En la tierra. Ay, por eso que yo te estoy diciendo, los hombres que manifestaron lo espiritual. Y son dos hombres que estamos hablando, de Adán y Jesús. De Adán y Jesús. Adán fue hecho de lo terrenal y Jesús fue hecho de lo espiritual. ¿Me está entendiendo? Entonces, cuando Adán fue hecho de lo terrenal, Dios comenzó a ponerle la palabra Adán. Por eso que Dios le habló desde un principio y le dio la norma y la regla que él tenía que manifestar en obediencia. Dios, una de las cosas que quería que Adán entendiera era la manifestación de la que yo dije que era la obediencia. Por eso que Dios le dice a Adán, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer aquello, le pone nombre a los animales, señorea, domina, todas esas cosas que ya hablamos. Pero para eso Dios hizo a Adán, para que desde un punto bregara en lo terrenal. Por eso cuando yo leo 1 Timoteo 3:16, la manifestación en
en carne. El primero que ve la manifestación fue Adán. Óyeme bien. El primer Adán fue el primero que vio la manifestación de lo que Dios iba a hacer con Jesús. Oh, wow. Entonces, la manifestación del primer hombre fue establecer el principio de lo que iba a devenir, que era Jesús. Entonces, cuando Dios hace a Adán, lo pone desde un punto para que bregue y arregle la tierra. Pero Adán no pudo manifestar, aunque fue creado a imagen y semejanza de Dios. Por eso que la gente a veces no entendemos de cómo Adán falló. Adán, el trabajo era diferente al de Cristo. Él manifestó por obediencia el llamado hasta cierto punto. Cristo no. Cristo, como vino en lo espiritual, su llamado era totalmente. Él manifestó lo del reino. Ay, óyeme bien. Jesús manifestó lo del reino. Entonces, el hombre espiritual, hoy en día, yo no puedo manifestar lo terrenal, porque si manifiesto lo terrenal como Adán, voy a desobedecer a Dios. Wow. ¿Tú me entendiste lo que yo te dije? Si tú manifiestas lo terrenal, vas a desobedecer a Dios. ¿Por qué tú desobedeces a Dios? Porque estás manifestando lo terrenal. Por eso que Cristo no manifestó lo terrenal, sino lo espiritual. Por eso que Cristo decía, Jesús decía, yo veo a mi Padre haciendo las cosas. Yo veo a mi Padre me habla, mi Padre me enseña. Entonces, todo, aunque Jesús estaba manifestado en carne, caminando en esta tierra, pero Él manifestó lo del Padre. Por eso que el Padre, mira, la diferencia entre Adán y Jesús era esta. Wow. La diferencia entre nosotros y Jesús es esta. Pero Jesús quiere que tengamos la de Él, ¿ok? Pero Adán caminaba con Dios. Dios no vivía adentro de Adán. No había una relación donde Dios vivía adentro. Eso se ve más claro cuando Adán peca. ¿Qué hace Dios? Lo saca del lugar de encuentro. Wow. Si tú miras entonces la historia de Adán para adelante, los hombres manifestaron lo de Dios, lo espiritual, porque Dios le hablaba. ¿Tú me estás entendiendo? Dios le hablaba. Dios le decía a estos hombres, quiero que manifiesten esto a los demás. Moisés manifestó liberación y Josué manifestó conquista. ¿Por qué? Porque Dios le dio la palabra y le dio la estrategia para que ellos hicieran. Pero Dios no vivía dentro del hombre. El hombre tenía que buscar esa comunión con Dios. Por eso es que Moisés subía a las montañas, al monte, para hablar con Dios. ¿Qué le pasó al rostro de Moisés? Por la cercanía que él tenía con Dios, su rostro comenzó a brillar. Pero el hombre tenía que buscar la presencia de Dios. Con Jesús, Dios mismo vivió dentro de Jesús. Porque era el Hijo. Era el Hijo de Dios. Entonces hay dos manifestaciones. La manifestación de Adán no es la misma manifestación de Cristo. ¿Me estás entendiendo? La manifestación de Cristo es la verdadera, la manifestación de Jesús. Por eso que Jesús decía, lo que mi Padre hace, yo hago. Porque él sabía que la comunión que tenía con el Padre era a través del Espíritu Santo. Era más directa. Óyeme esto, era más directa. ¿Cómo Jesús hacía los milagros? ¿Cómo Jesús hacía las cosas? ¿Cómo Jesús podía hacer todo? Porque el Espíritu de Dios estaba sobre Jesús. Por eso
cuando Juan el Bautista le dicen, al que tú veas que desciende sobre él el Espíritu, ese. Cuando Jesús fue bautizado, ahí lo vemos. ¿Qué pasa? Cuando Jesús fue bautizado, el Espíritu desciende como paloma y mora en la vida de Cristo. No era que Jesús no tenía comunión antes de eso, pero ese era para el comienzo del ministerio. Tú no puedes ahora trabajar para Dios sin tener su presencia dentro de ti. Adán tenía la presencia de Dios, pero no la tenía con la comunión que la tenía Cristo. Por eso que Dios dice, ahora yo me voy a manifestar en la carne en una manera diferente. Y la hizo primeramente a través del Hijo. Dios dice, yo me voy a manifestar al mundo desde el principio a través de Adán. Adán era, óyeme, para tú tener esa comunión con Dios, con el Padre, tú tenías que vivir y estar en la estatura de Dios. Pero cuando Adán pecó, se fue. No pudo. Dios tuvo que sacarlo. Ya no había esa comunión. Por eso es que hoy en día todos los hombres espirituales vamos a manifestar lo del Padre. Jesús nos enseñó. Por eso Jesús decía, Padre nuestro que estás en el cielo. Padre nuestro que está ¿dónde? En el cielo. La manifestación de Dios en la carne fue a través del Hijo. No es que el Padre mismo tomó un cuerpo de hombre, no. El Padre hizo lo mismo que al principio. Adán era hijo de Dios. Adán fue el primer diseño de hombre. Y tú sabes que cuando tú haces algo que nadie ha hecho, tú lo aprecias. Cuando tú te inventas algo que nadie lo ha visto y es tu primer modelo, imagínate, tú lo llevas donde quieras. Entonces, imagínate, Dios hizo al primer hombre. Cuando no existía hombre, Adán fue el primero. Por eso se llama el primer Adán. Pero el segundo Adán vino a enseñarnos entonces a nosotros la verdadera manifestación. Adán no pudo con la manifestación completa de lo que Dios iba a hacer con él. Pero Jesús sí. Entonces este es el misterio que estaba escondido por muchos años. ¿Por qué? Porque el profeta hablaba la palabra de Dios. Si tú miras en el Antiguo Testamento, todos los profetas oían la palabra de Dios. Todos los reyes oían la voz de Dios. ¿Tú me entiendes? Desde un punto de afuera hacia él. Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra. La voz, él escuchó la voz de Dios. Ahora esa voz a través del Espíritu vive dentro de mí. ¿Tú me estás entendiendo? Por eso que la comunión de que Jesús tenía con el Padre era totalmente, pero esa era el propósito de la manifestación de los hijos de Dios. Ahora, mira esto, tú y yo somos hijos ¿de quién? Somos hijos de Dios. Tú y yo somos hijos de Dios. Ahora, mira lo que hace Dios. Dios tuvo que traer a su hijo como ejemplo de lo que iba a suceder. Yo no solamente oigo la voz de Dios. Yo no solo oigo la voz de Dios, sino a través del Espíritu Santo, Dios vive dentro de mí. Óyeme, en la antigüedad, aunque ellos conocían del Espíritu, porque David dijo, no aparte de mí tu Santo Espíritu, pero no había una revelación
del significado de tener al Espíritu de Dios dentro de ti. En Ezequiel, cuando le dice, háblale a estos huesos para que cojan vida, le habló, tendones, carne, se pararon hasta que el Espíritu entonces sopló y estos hombres vivieron. Entonces, ellos vieron las manifestaciones del Espíritu, pero no le entendían en su totalidad hasta que el segundo Adán le dice a los discípulos, mira, esperen allí. Vayan a Jerusalén en el aposento alto y esperen la promesa. Entonces, la manifestación del Espíritu es una promesa. Yo estoy contento con esto, no sé tú. Tú estás manifestando la promesa. Todo el mundo nos quedamos en Jesús. Jesús. No, y es verdad. Porque Jesús, le adoramos a Jesús. En el nombre de Jesús lo hacemos. Pero todo el mundo puede decir en el nombre de Jesús. Todo el mundo puede decir, yo puedo hacer en el nombre de Jesús y hablar del nombre de Jesús. Pero si tú no tienes la manifestación del Espíritu, de la promesa, el nombre de Jesús no tiene poder. Hay gente en la tierra que su nombre naturalmente se llama Jesús. Jesús Hernández, Jesús Ramírez, pero ellos no tienen poder ni autoridad. Son hombres como tú y como yo. Jesús se hizo hombre, el Hijo se hizo hombre, pero la diferencia que nos quería enseñar era recibir la promesa de la manifestación de lo que Joel profetizó, que iba a derramar de su espíritu sobre toda carne. Lo que no estaba sucediendo en el Viejo Testamento sucedió en el Nuevo Testamento. Lo que Joel profetizó se vio primeramente en el Hijo, en Jesús, y Jesús sabía la importancia de esa manifestación. Jesús sabía la importancia de esa manifestación, porque era el misterio que el hombre no entendía. Óyeme esto. Se llama misterio no porque era un misterio para Dios. Dios todo lo sabe, Dios todo lo conoce. Para Dios no es nada sorpresa. Él sabía lo que iba a pasar. Óyeme esto. Dios sabía todo lo que iba a pasar. Jesús sabía todo lo que iba a pasar. Pero es un misterio para el hombre. Que era el misterio de la piedad, el misterio de Dios. No era un misterio para Dios. Era el misterio que Dios sabía, que el hombre no sabía. El misterio era para el hombre en saber quién él era realmente. Ese misterio de la piedad era para que Dios tuviera misericordia con el hombre y por encima de los errores de los hombres. Óyeme esto. Por encima, mira, David dijo, no quite de mí tu Santo Espíritu. Por encima del temor del hombre, por encima aún del pecado del hombre. Óyeme, el hombre desde el principio pecó. Y no porque Jesús estaba en la tierra, ellos no pecaban. Pero el misterio era que a través del Espíritu que se iba a derramar, Dios se iba a manifestar en nosotros. Pero esta vez no era bajo la ley, sino bajo la gracia. ¡Wow! Por eso que ahora tenemos nosotros, por eso que cuando Jesús murió, el velo del templo se rompió. Ese era un misterio que iba a suceder, pero el hombre no lo sabía. ¿Cuál es el otro misterio? Que ya no íbamos a hacer sacrificios de animales. El misterio más grande que a través del segundo Adán
nos iba a enseñar a nosotros tener misericordia y piedad a través de lo espiritual. Porque lo que Dios nunca hizo. Dios se apareció a los hombres por señales en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, si tú miras, hubieron señales grandes. No llovía. El hombre decía, caía fuego del cielo. Esas son todas las manifestaciones de Dios. La manifestación de Dios no era que vino a través en el Nuevo Testamento. No, la manifestación de Dios en el Antiguo era Dios manifestándose. El mar rojo se dividió. ¿Quién fue? Moisés. No, esa fue una manifestación de Dios. Pero ahora, la manifestación de Dios es divina, poderosa, porque vive dentro de nosotros. ¿Tú sabes lo que es eso? Ahora vive dentro de nosotros. El misterio que estaba oculto, ahora ya no es oculto, ahora vive dentro de mí. Este es el misterio. Ese es el misterio que Dios hizo a través del Hijo. Pero el Hijo dijo, cuando recibiréis poder, cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Oye, tú tienes un poder, hombre espiritual que me estás escuchando. Tú tienes el poder de hablar la palabra de Dios y ahora a través de lo que el Espíritu vive en nosotros, podemos hacer señales y milagros. Estas señales seguirán a los que creen. Yo creo en el poder de Dios. Yo creo que Jesús vino a enseñarnos a nosotros la verdadera palabra. La verdadera forma de entender lo espiritual. Jesús lo que hace, viene a la tierra y le da al hombre lo que estaba escondido. El misterio que estaba escondido se reveló a través de Cristo. Por eso es lo que Cristo hizo. Lo que Cristo hizo para el tiempo de nosotros es descubrir cómo se opera el reino de Dios. Antes no se veía de esa manera, pero a través de Cristo. Este es el misterio que es descubierto para nosotros, que somos los hijos de Dios. Tú eres un hijo de Dios. El misterio ya no está oculto. El misterio del Espíritu Santo se ha derramado dentro de ti. Por eso que ahora podemos entender que la vida y la muerte están en el poder de nuestra boca. Por eso que la palabra es espíritu y tiene vida. Por eso que cuando ahora tú le crees a Dios en fe, porque ahora tenemos el espíritu de fe que vive en nosotros, de creerle a Dios por encima. Oye, hombre espiritual que me estás escuchando. Y con esto voy a terminar. Tú eres un hombre espiritual. Habla lo espiritual. Desarróllate en lo espiritual. Camina en lo espiritual. Oye lo espiritual. Ve lo espiritual. Oye, que todo lo que tú hagas puedas entender que este misterio que estaba escondido fue revelado a través del Hijo. Ahora tú y yo podemos entrar al trono de la gracia. Ahora tú y yo, a través del Espíritu que vive dentro de nosotros, podemos hacer grandes cosas. Jesús dijo, en mi nombre podemos hacer grandes cosas. Óyeme, ¿por qué en el nombre de Jesús? Porque fue Jesús el que descubrió por primera vez para enseñarnos a los hombres este misterio de la piedad. Que Dios a través de la carne pudo hacer grandes cosas. Óyeme, esta palabra es vida y es eficaz. Tú eres un hombre espiritual. Amén. Vamos a orar. Gracias a Dios por tu presencia. Gracias, Señor, porque ahora podemos entender lo espiritual. Podemos entender que este ministerio que tuvo oculto de nuestra identidad a través del Hijo Jesús
se nos ha sido revelada por el Espíritu, que somos hombres espirituales, que no militamos según la carne, sino el Espíritu. Gracias, Jesús. Señor, tú eres grande y poderoso. Amén. Este es un anuncio. Amén. Oye, pastor, que me estás escuchando. Somos hombres espirituales. Esto es un ministerio que queremos llegar a tu iglesia. Queremos llegar a tu comunidad. Queremos llegar, amén, al lugar donde tú estás y llevarte un congreso de hombres espirituales. Comunícate conmigo. Vamos a hacer todo. Arreglamos todo para que nosotros, la iglesia Casa de Oración, podamos ayudarte, podamos sembrar una semilla en tu ministerio para que nosotros podamos entender que tienen que levantarse los hombres espirituales. Este es su amigo, su hermano, su pastor Encarnación Moret. Amén. Que le extiende esta invitación a todo pastor. No importa dónde tú estés, no importa dónde país, llegaremos allá con el ministerio de hombres espirituales. Así que sean todos bendecidos.